¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta noche con ideas aquí en el canal de la ciudad. Esto es En Primer Plano. Hoy con un programa distinto. Generalmente nos metemos en la política, en la actualidad, en la economía, en todo lo que tiene que ver con problemas o demandas que tiene la sociedad que la política debe resolver. Pero hoy es un programa especial. Vamos a hablar de cine, de cultura, de teatro. Vamos a hablar del mundo artístico con una de las periodistas, si no la periodista que más trayectoria tiene en este tema, una experiencia devastadora, es compañera mía en la radio, yo la quiero mucho y tengo mucho placer de presentarles esta noche a Catalina Adluy. ¿Cómo te va, Gracias, Catalina? muy bien, gracias por los halagos, te los retribuyo, me pareces uno de los analistas políticos más interesantes, un hombre siempre tan informado, siempre sabes de todo, así que trataré de estar a la altura. Bueno, después nos vamos, ya está, ya Después dijimos nos vamos. todo. Pero quiero decir, me parece a mí que el cine es muy importante. Sí. Creo que sin el cine la vida sería enloquecedora. Sin el entretenimiento, sin la posibilidad de soñar, sin la posibilidad de distraerte, sería muy difícil vivir. Pero Así que también, démosle el también lugar. el cine Ujú. es una fuente de trabajo, Sí, es una claro. fuente de generación de empleo, también tiene una pata política. Empecemos por ahí y después nos vamos a la parte más recreativa. ¿Qué le pasó al cine Sí, si uno toma parámetros, ¿no? Antes y después de la pandemia, cine y teatro? El teatro se recompuso inmediatamente, o sea, después de la pandemia tardó, tuvo su proceso, pero hoy funciona casi como antes de la pandemia. Pero el cine no. el cine no. Se perdió, durante la pandemia hubo algo muy particular que ya había comenzado, que fue el reinado de las plataformas. Mm. Es decir, aquel que estaba encerrado en su casa y que tenía que trabajar en su casa y vivir en su casa, dijo, bueno, ahorro y me compro el mejor dispositivo para poder ver en mi casa todo. Y una vez que vos entrás en eso, es como cuando te acostumbrás. Es muy difícil salir, porque estás en tu casa y tenés el cine en tu casa, y tenés las series, y tenés la posibilidad de, si querés prestarle atención, si no parar, retroceder, no entendí algo, te perdiste el ritual, porque el cine en una sala cinematográfica es un ritual. Y el teatro tiene más de ritual porque ahí hasta participan los actores, porque tenés la escena viva. Pero haber perdido la costumbre de ir a una sala cinematográfica, a contener la respiración, a sentir la respiración o el ruido de los pochoclos al lado tuyo, Claro. no importa, forma parte del ritual, se perdió y se volvió con mucho esfuerzo, con héroes para Hollywood, como el caso de Tom Cruise, que él dijo, bueno, yo voy a hacer, me voy a literalmente matar y arriesgar mi vida por hacer escenas que la gente no pueda dejar de ver. Y lo quiero hacer en un cine. Y él se transformó un poco en el hombre que en Estados Unidos, toda la gente, los empresarios que tenían salas cinematográficas, lo pusieron como un héroe, con el gran reconocimiento. Y acá fue todo en cámara lenta. La gente empezó a ir al teatro y te digo que las primeras funciones de teatro yo participé eran como un ritual de cariño hacia el actor. En el aplauso final, la gente se ponía de pie y aplaudía con una emoción que era como volver a la vida. Claro. Eso se daba en el teatro. Entonces me parece que eso se fue contagiando. Y al cine, no tenés que rendirle cuentas a nadie, fuiste mucho más tarde, fuimos mucho más tarde, casi al borde de la desesperación. Estaban la gente que manejaban Para las la salas industria del cine, no cinematográficas. solo en la Exacto. Argentina, sino en muchos países, fue el proceso pandémico y pospandémico fue muy grave. Muy grave. Digo, fue terrible en cuanto a la finanza. Mantener una sala de cine es caro y la falta de público, la falta de venta de entrada te lo hizo pagar también, ¿no? Sí, porque además el gran negocio de los grandes emporios de la sala cinematográfica, valga la redundancia, no es tanto la entrada del cine Sino la como venta de los pochoclos, pochoclos, todo los eso. amenities, Sí. digamos. Eso es lo que mueve mucho, pero bueno, la gente que va al cine, imagínate que cuando en el cine, en la industria de antes, cuando estaba el sistema de estrellas, que duró más o menos hasta 1950, los grandes productores de películas tenían las salas cinematográficas. Entonces ellos manejaban las dos cosas, las películas que hacían y dónde las exhibían. Eso después, por un reclamo, por un manejo monopólico, se fue perdiendo, como todo el sistema de estrellas. Pero digamos que aquellos que empezaron a pensar
algo que era absolutamente imposible, que era las salas se fueran despoblando, realmente creo que en algún momento avisoraron lo más negro que te Pero puedas nadie la vio venir. imaginar. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque te hago una A comparación. ver. Los kioscos del diario, el famoso canillita de tu barrio, que te guardaba el diario, que te lo mandaba a tu casa, que vos ibas a pasar a fin de mes a pagar. Todo aparte era un gran negocio, los puestos de diario eran caros. Claro. Y alguien dijo, mira, esto se va, y de a poco va a ir dejando de ser porque la gente se va a informar a través de medios digitales. Los diarios se han transformado básicamente hoy en medios digitales. Con la aparición de las plataformas de streaming Claro. hogareñas, ¿nadie la vio venir esta del cine? Sí, la vieron venir. A mí, por ejemplo, Campanella hace ya mucho tiempo y antes de la pandemia me dijo, yo soy un director de televisión, ya no soy más un director de cine. Digo, perdón, ¿qué me estás diciendo? Vos que te ganaste un Oscar, no podés decir eso. Me dice, no, porque yo, que soy un fanático de ir al cine, cada vez que voy al cine me doy cuenta que hay menos gente. La pandemia después Campanella lo agudizó. te dijo eso. Campanella en Estados Unidos. En Estados Unidos me dijo eso. Yo me lo veo venir. Y hubo también una reacción de la gente de cine en contra de las plataformas de streaming como grandes productoras de películas. Me acuerdo de las declaraciones de Almodóvar en un festival de cine de Venecia que decía que no, que de ninguna manera, y él terminó trabajando para las plataformas. Porque ese es el otro fenómeno. El otro fenómeno es que las grandes productoras también son las productoras de streaming. Entonces, vos ves en el cine 2 semanas, 3 semanas, lo que se llama una ventana. Ahora se llama ventana. Podés ver la película. Si te gusta el cine, la podés ver 2, 3 semanas, a veces una semana, a veces unos días, y después la ves en streaming. Porque fueron los que pusieron la plata para hacerla. Bueno, pero también la industria del cine, no sé aquí en la Argentina, pero en Estados Unidos Sí. se ayornó a esto. Hubo películas que ya directamente se estrenan en las plataformas y que después yo recuerdo esto, te digo, Sí. por ahí no puedo estar equivocado, pueden competir para los premios Oscar, un ejemplo. Sí, tiene que tener una ventana. Tiene una ventana cines, en el cine. Porque precisamente quienes tienen las salas cinematográficas son gente muy poderosa también. O sea, que tiene vos su tenés la peso. gran película y la pusiste en Netflix, por Sí. dar un ejemplo. Y es una gran película, pero para poder competir en un festival como los Oscars, tenés que haber pasado por una sala de cine por lo menos. Varias salas en ciudades importantes de Estados Unidos. Sí. Eso lo pusieron, digamos, como hace muy poquito se fue ayornando la academia, pero antes no podían entrar si eran directamente Yo producidas por recuerdo las una plataformas. excepción con el irlandés, Claro. porque estábamos en pandemia, Claro. que le permitieron ingresar Le directamente. permitieron Ganó un ingresar, premio, claro. sí. Pero vos fíjate que la gran preocupación que empezaron a tener todas estas huelgas, las huelgas de guionistas y la huelga de actores, no solamente era con esta especie de fijación que tienen con la inteligencia artificial, sino que también están peleando por los derechos de imagen, por las veces Sí. que se puede repetir en las plataformas, porque eso todavía tiene huecos legales. Y como en Estados Unidos cada vez que hacen un arreglo duran 3 años, las huelgas también son salvajes, como las que vimos. Bienvenido a otro problema, la inteligencia artificial, que ahora te puede utilizar la imagen La voz. cuando no le diste digamos, tu aprobación a lo mejor no es eterna, es para un tiempo. Y sin embargo, ya hubo Sin algún embargo, problema. ya hubo algunos problemas y hubo familiares de famosos, Sí. como por ejemplo la hija de Robin Williams dijo que ella sentía que la utilización de la voz y la imagen de su padre, que no podía defenderse porque estaba muerto, era como crear un Frankenstein. Y Tom Hanks puso el grito en el cielo porque usaron su voz para una propaganda de hilo dental. ¿Entendés? Entonces, hay cosas que No está todavía legislado no eso, están ¿no? No está legisladas regulado. y fueron, digamos, la piedra basal para lograr arreglos. Porque nadie quería, digamos, ¿cómo te podría decir? El truco era que no te daban el derecho a vos que sos famoso. Por ejemplo, a Daniel Santa Cruz, yo le voy cambiando. Te tomo tu voz, te tomo tu imagen y te hago decir algo totalmente distinto a lo que Claro, pensás. puede pasar. Claro, te puede pasar, vos no sos dueño. ¿Y sabés lo que querían hacer? Patentar. Quienes tenían la posibilidad de manejar sistemas de inteligencia artificial querían patentarlo. Entonces los dueños eran ellos de la patente, pero vos no de tu imagen. Esa fue una enorme discusión,
con algo que a nosotros todavía nos parece lejano, porque ahora nos reímos de los memes, pero los memes te demuestran que pueden hacer cualquier cosa. Claro. De eso que nosotros nos reímos después de un debate, después de una elección, después de algún enfrentamiento, eso que nos causa gracia es un peligro latente también. Claro, lo puedes usar para hacer humor. Claro, vos te reís, pero claro, mira si viene alguien que no es del país y no entiende. claro, lo toma como Lo algo toma serio. literal como que lo dijiste. Mm. Es peligroso, si lo pensás, es peligroso. Por otro lado, nadie lo puede frenar. Esto es como la película Oppenheimer. Si no era Oppenheimer el que inventaba la bomba atómica, iba a ser otro. Digamos, ese proceso no se puede evitar. Lo que se puede hacer es legislarlo. Ahora, esto es respecto al cine. Te llevo a la televisión, Sí. la clásica televisión histórica. ¿Está en crisis la televisión por la aparición de nuevos canales? Se me ocurre ahora, bueno, ahora es un canal que ha crecido mucho, Olga, Sí. el canal Claro. de Miguel Granado. Sí, o Luzu. Luzu TV. Empiezan a aparecer y empiezan a contratar figuras y empiezan a tener mucho público joven. Entonces uno piensa, Exacto. están creciendo de abajo hacia arriba. ¿Puede terminar con la televisión tal cual la conocemos? Mira, nada termina con nada. Yo estoy convencida porque Sí. hubo un momento en que decían que con la aparición de la televisión se moría el cine, que con la aparición del el cine se morían, qué sé yo, la gente que iba a los museos a ver cuadros, no sé, suponete. Siempre, Decían que la televisión siempre iba a matar la catastrófico. radio también. La Claro, radio que está mataban más a la vigente que radio. nunca, La radio sí. está viva y coleando, el cine ha sobrevivido Sí. y va a seguir produciendo. Es decir, nada muere, cambia el público, cambia la manera en que te acercás. Y como además tampoco está legislado, en general florece lo que no está legislado. Claro. Porque es como que encontrás un hueco y estás haciendo televisión con muy bajo costo, con los seguidores, con el atractivo de un estilo muy suelto, con un lenguaje nuevo, con un lenguaje que llega a la gente y donde vos, de pronto, esos protagonistas que hacen programas radiales que tienen tantos seguidores, de pronto consiguen una nota con Messi que no la consigue un medio importante. Sí. O de pronto deciden hacer una especie de función en el teatro ópera y lo llenan. Y eso es, no sé, de pronto es muy raro. Es un fenómeno nuevo que preocupa mucho a los medios Pero es un tradicionales. fenómeno nuevo que hasta ahora está Sí. captando público joven, no ha captado público. Es cuestión de esperar. Pero por eso digo, y ahí te pregunto, viste que a mí me lo dicen siempre que como no me gusta el tango, me han dicho toda Que la te vida. va a llegar el tango. Dice, todo el mundo me dice, Yo creo el que ya no, El tango Dani. te espera. Yo creo que tampoco. Que ya no te va a llegar. Mi papá me lo decía, el tango te espera. A los 40 te va a gustar, a los 45 te va a gustar. Bueno, a mí no me pasó, pero Nada, sos dicen rockero de que el alma. tango te espera. ¿La televisión te espera también? Digo, ¿en algún momento volvés a la televisión clásica? Yo creo que es raro que volvés cuando pasa algo. Por ejemplo, mucha gente volvió a la Eso televisión es con Gran importante. Hermano. Sí. ¿Por qué? Porque había como una especie de comunidad que lo seguía a través de las redes sociales y entonces eso acercó a mucha gente joven a ver televisión. Es como pedirle a alguien joven que te lea un diario, como vos mismo lo decís. Sí. Lo mismo ocurre con esta mixtura que logró de alguna manera Tinelli, que tiene a los chicos que manejan el streaming integrados al aire y al mismo tiempo están manejándose con el streaming. No tiene un súper éxito, pero hace unos números que para América son muy importantes. Entonces, hay programas, pasó también con los programas de cocina, con MasterChef, que empezaron a acercar a la gente nuevamente a lo que significa ver televisión abierta. Y eso se emparenta mucho con el streaming, porque el gran atractivo es ver algo en vivo. Sí, Es algo en vivo, en el momento. Y también de alguna forma hacen participar al público. Claro. También lo hacen, forma parte de ese producto. Exactamente, ¿no? Que- exactamente. Forma parte del producto y por otro lado es fascinante, porque si vos, dentro de la gran soledad en la que está el ser humano en general, te quiero decir, te sentís parte de una comunidad, te sentís parte de un grupo, te sentís parte como si fueras el hincha de un equipo de fútbol, pero porque participás de ese programa o porque mirás ese programa y al día siguiente hablas con tus compañeros de trabajo de ese programa, me da la sensación de que ese sentido de pertenencia es lo que va marcando una diferencia. Lo que yo sí sé es que mucha gente que
eran considerados dueños del rating, se preocupan mucho por estas manifestaciones, porque todo lo nuevo da susto. Claro. A mí me parece bienvenido, todo lo que sea nuevo me parece bienvenido. Pasa como pasó con las plataformas. Las plataformas al principio asustaron a la gente de cine y ahora son las principales productoras de cine. Es Bueno, así. hay una película que tuve la suerte de ver este año que habla de, no recuerdo el título, pero que habla de cómo fue para Hollywood el pase del cine mudo al cine sonoro, Claro. ¿no? Que trabaja Brad Pitt. Sí, ahora tampoco me acuerdo No me exactamente acuerdo, el nombre, pero es maravilloso bueno, porque la es un película personaje trágico. Babylon. Babylon. Ahí está, muy bien, Babylon, que nos gracias soplaron. a los chicos de Detrás de Cámara, nos ayudan. Babylon, gran película, que a mí me hizo ver, por ejemplo, algo que yo no había reparado que pudo haber sido tan traumático para los actores, para los directores, para Claro. los guionistas, para los productores, ponerle sonido al cine. Había cambiado radicalmente la Sí. forma de hacer, incluso por la voz de los actores, que antes no tenían que hablar y ahora algunos no tenían una voz acorde al personaje que interpretaban. Exactamente, de pronto eran varoniles, preciosos y tenían una voz Totalmente, chiquitita que la gente totalmente. se reía Le en pasaba a el las cine. mujeres que tenían que... Claro. Bueno, todo eso generó, fue muy traumático y conflictivo en la década del 20, principio del 30, en Estados Fue Unidos. el apogeo y la caída de muchísimas estrellas. Y fue también titulares de los diarios, porque hubo un diario que tituló Garbo habla. Porque a ella, la voz, esa voz que tenía tan particular y tan personal, estamos hablando de Sí. Greta Garbo, una de las grandes divas del cine, ella la pegó, digamos, porque pudo pasar del cine mudo al cine sonoro sin ningún problema. Y eso significó un titular de un diario en letras gigantescas. Claro. O sea, fue tan terrible como si vos salieras a la calle y de pronto te encontraras con que ya no tenés posibilidades de trabajar. Eso es lo que le pasó a los grandes divos, cuya voz no condecía con lo que estaba pasando, con lo que la gente aceptaba, y lo o que como muestran costaba- en Babylon, que Claro. entraba a un cine y la gente se reía. Pero lo que costaba grabar para los técnicos, Sí. para la gente, aprender a grabar en silencio. Antes no era necesario el silencio en el estudio. Ahora estamos hablando, yo te estoy entrevistando a vos, y acá hay silencio en el estudio para que puedas Claro, salir. claro. Estamos grabando. Cuando el cine era mudo, podía haber una pelea de perros acá, no importaba, porque vos y yo gesticulábamos y después se ponían los cartelitos con los Eso nombres. siempre le Y eso pasa- también Sí. para el personal técnico fue traumático. Yo creo que fue traumático, todos los grandes cambios fueron traumáticos. Cuando terminó el sistema de estrellas, vos pensás que antes en el cine las grandes productoras te contrataban, no sé, a Bette Davis o a cualquiera Sí. súper famoso, y los hacía trabajar con horario, como si trabajaran en una oficina. Yo te lo conté varias veces, te lo conté a vos Sí. también, que Liza Minnelli me decía que sus papás trabajaban como en una mina, o sea, terminaban una película y al lunes siguiente empezaban otra. Y terminaban una y empezaban otra, tenían un horario constante, no es que ellos decidían qué película hacían o qué película no. Lo mismo pensá que también distribuían y ponían las películas donde querían porque eran los dueños de las salas cinematográficas. Cuando eso se cae, cuando la ley antimonopolio no les permite que continúen, fue tremendo porque empezaron a aparecer los directores con personalidad, los actores empezaron a revalorizarse y a tener el caché que pensaban que les correspondía y eran disputados por todos, porque el sistema de estrellas, el brillo de las estrellas continuó, pero no el sistema. Entonces se cayeron un montón de puestos de trabajo porque esa, digamos, como esa fábrica de sueños que estaba toda montada y aceitada, se terminó. Claro. Se terminó. Y vos pensás que después vienen movimientos como el caso de la Nouvelle Vague, lo que sería la nueva ola francesa, que empezaron a filmar en la calle, empezaron a filmar espontáneamente. Vos hoy podés hacer una película filmada por un celular. Hay películas así. Sí. Se puede hacer lo que quieras y vos podés abrir un canal de YouTube y si la pegás, de pronto te transformás en alguien muy famoso. Y empezás a tener muchos seguidores y empezás a ser alguien que todas las marcas te quieren y te armás un estrellato propio. Eso es fascinante. Es fascinante, si te sale es fascinante. Catalina, te quiero llevar un poco al tema que vos conocés tanto, que tiene que ver con la historia del cine en el mundo. Uno siempre dice, bueno, la época de oro de Hollywood.
Es coincidente también con la época de oro del cine argentino que se hablaba, ¿no? La década del 40, Y 50. nosotros todo teníamos sido- un sistema parecido. Teníamos Los un grandes sistema- por eso estudios. era, ¿no? Teníamos un sistema Claro, parecido. teníamos un sistema que era más o menos copiado, porque salvo Pero teníamos grandes productores también. en teníamos grandes Argentina. productores y teníamos y ellos también tenían sus propias estrellas. Y además, si sabían negociar, por ejemplo, en el caso de Nini Marshall, ella era tan viva, era una mujer tan adelantada a su época, que ella tenía contratos con dos grandes Sí. estudios. Entonces, algunos personajes los hacía con un estudio y como tenía muchos personajes, otros personajes los hacía con otro estudio. Y también fue una época que terminó y que se vino abajo y que significó un cambio, pero no por monopolio. También pensá que en una época nuestras películas tenían un mercado impresionante que después se perdió. Bueno, también hubo un problema histórico que ha sucedido y sucede todavía en Sí. Argentina, que es, no está mal, todo el mundo tiene derecho a expresarse y a manifestarse políticamente como quiere, vivimos Sí. en democracia, pero que el cine argentino siempre estuvo muy influenciado por la política de turno. Bueno, sí, hubo especialmente Pasó en la época de Perón, pasó la claro. época hasta de las dictaduras militares, pasó la época del advenimiento de la democracia y Porque- pasó últimamente con el kirchnerismo también. Claro, ¿no? porque el cine es poderoso. Es muy poderoso, es mucho más poderoso de lo que la gente piensa. Nosotros en determinado momento sabíamos más de la guerra de secesión que creo que de las Claro. campañas De del la Libertador guerra con el General San Paraguay, Martín. sí, claro, Sí, estoy por seguro. ejemplo, sabíamos mucho más Que de la habían guerra de sucedido secesión. prácticamente al mismo momento. Claro, Sí. y sabíamos mucho más porque sabíamos lo que desayunaban los norteamericanos, mucho más, o algunas películas europeas, el gran cine de oro de Italia y demás, sabíamos mucho más eso que lo que pasaba en la Argentina, ¿no? Que tiene que ver con la identidad y que tiene que ver también con esa cosa de decir, bueno, acaparo todo y paso mi mensaje, como si la gente fuera tan ingenua, De no que darse nadie lo cuenta. es en realidad, nadie lo es, porque vos pensás, hubo no solamente un tema de querer manejar el cine, como pasó durante la época del primer peronismo, sino que además como no había película por la guerra, tener la cantidad de película que vos podías tener o que un estudio podía disponer era la llave para que vos puedas seguir trabajando. Bueno, por supuesto, acá también hubo actores prohibidos por manifestarse políticamente. Pasó Bueno. que hubo actores que no pudieron trabajar en el gobierno de Perón, actores que no pudieron trabajar, peronistas ellos, que no podían trabajar, o de izquierda, Claro. durante gobiernos dictatoriales. Había dirigentes, actores, caso Beto Brandoni, que se tuvieron que exiliar porque Sí, eran sí, sí. representantes del Sindicato Argentino de Actores. No, hubo cosas siempre pasó crueles. todo. Pero también hay que crueles, pero también hay que decir, porque siempre yo creo que Sí. somos, pasó, y está mal que haya pasado, Claro. que en Estados Unidos vivieron una situación Peor. así. Con la doctrina McCarthy, a Peor todos los fue, actores claro, que se horrible. podían simpatizar o estaban sospechados de simpatizar con la izquierda, estaban vedados para actuar. y Pero fue trabajar. terrible lo que hizo el macartismo y lo hizo porque muchas veces se da a Estados Unidos como un ejemplo de democracia y demás. Y la verdad que hay toda una parte oscura que tiene que ver con a cuándo se reconocieron los derechos a los negros, como la época del macartismo, que encontraba un enemigo en cualquiera que dijera media palabra que le caía mal a alguien o algo sospechoso. Eso, por ejemplo, quienes quieran verlo bien lo ven en la película Oppenheimer, Sí. donde a él, que era el hombre que le dio la bomba atómica a su país, que le permitió esa demostración de fuerza que después influyó en todo el resto La de la finalización de historia, la guerra con en Japón, el claro. mundo, fue acusado porque alguna vez se había afiliado al Partido Comunista, que nunca fue, digamos, un hombre que participara activamente. Tuvo un amante que pertenecía al Partido Comunista y con eso le hicieron una campaña que después demuestra que se la hicieron por un problema de celos. Porque también cuando hay mucho poder y cuando una manera de ejercer el poder es tan totalitaria, aunque se disfrace de democrática, porque las sesiones del macartismo se llevaban a cabo en el Congreso, Claro. eran tan terribles, había tanto miedo, que muchas veces había grandes guionistas que, por ejemplo, escribían con seudónimos para poder hacer guiones de películas, porque ellos no podían, y hubo ¿Y grandes... qué actor consagrado sufrió los efectos del macartismo? Yo no recuerdo exacto, pero hubo, por ejemplo, Chaplin, hubo uno, por eso Chaplin emigró, también, sí. claro. No me acuerdo si seguro hubo otros nombres, pero también se decía que había grandes directores,
como Elia Kazan, que habían sido delatores. Pero también había delatores. Porque también claro, había delatores. Vos fíjate que delatores. marcaban a sus compañeros o Exactamente. lectores por simpatizar con la izquierda. Terrible eso. Exactamente. Pero además hubo en ese momento en Estados Unidos muchos actores que algunos se fueron a grabar a Europa también. Exactamente. Porque no tenían trabajo. Eran Bueno. conocidos, tenían cartel, pero ante la falta de posibilidades laborales Claro. en Estados Unidos se fueron a grabar a Italia, a otros países. Pasó lo mismo que siempre cuando hay grandes movimientos totalitarios o políticos opositores, pasó con, bueno, ni hablar cuando Hitler estuvo en Alemania, que muchos directores Totalmente. se fueron todos a Estados Unidos y siguieron con el estrellato, grandes estrellas siguieron con el estrellato en Estados Unidos, y también científicos y demás de otros rubros. Pero quiero decir, esas migraciones tienen que ver con los excesos. Y en Estados Unidos hay ese macartismo tan acendrado. Yo me acuerdo que había, después se hizo público, porque cada tanto se hace público, después de 50 años, contra John Lennon, por ejemplo, lo vigilaban constantemente. Sí. La CIA lo vigilaba constantemente, porque era considerado un hombre que podía perturbar el orden. Claro. Lástima que no Bueno, lo cuidaron, ¿no? Su militancia en contra de la guerra de Vietnam. Claro, por la paz y pero todas porque esas él era un cosas. militante de la paz. Sí. Ni siquiera era porque fuera izquierdista. Te quiero decir que a veces los tildes que se ponen a la gente son tan dolorosos que influyen definitivamente en tu vida, porque te coartan tu libertad, ¿no? Y eso es tremendo. El cine propagandístico, ¿no? Sí. Que acá hubo también en Claro, por Argentina, supuesto. muchas películas para distintos gobiernos de turno. Claro. Lo tuvo Estados Unidos también como una marca característica, porque la vez pasada hablábamos con el profesor Romero, Luis Alberto Romero, historiador, que él decía, el problema, yo le objetaba el guión de 1985. Yo creo Sí. que para hacer una película testimonial deja una parte afuera. Sí, sí, Yo lo no mismo a que él, le yo objetó objetaba. Brandoni Claro, también. Lo mismo que objetó Brandoni. Y Este, me parece que si es cine testimonial y no es una ficción recreada, tenés que contar todo, y faltó el protagonismo del gobierno de Alfonsín para que el juicio se lleve adelante. Y él me decía, bueno, pero es cine, a lo mejor hace falta otra película que muestre eso y otra película que muestre Puede ser. otra tercera parte. Bueno, y me hizo pensar que es cierto, que aparte nos quedamos con una producción y eso tiene que ser abarcar todo. Pero en Estados Unidos pasa eso, hay varias películas Claro. que te muestran el mismo hecho con distintas ópticas. No, y además todavía, a pesar de que se demostró que en Irak no había armas de destrucción masiva, Sí. está llena de argumentos donde vos ves a los grandes héroes en las películas bélicas que muestran ahora que todavía están destruyendo depósitos de bombas atómicas que se supone que están en Irak o en Irán, y no tienen que ver con la historia, pero sí tienen que ver con que te plantan una idea y esa idea perdura a través del cine, porque el cine es como que te congela y te pone una imagen que vos pensás que esa es la realidad. Te pone una imagen de miedo, te pone una imagen romántica, te pone una imagen de cómo tenés que comportarte con una chica para conquistarla, te pone la imagen de lo que te va a asustar, porque después que queda cristalizado en tu cabeza esa imagen. Claro. Y entonces vos tenés una posibilidad de que te machacan tanto con que los árabes son los malos, que terminás creyéndolo, como en una época eran los japoneses los malos, como los alemanes los malos. Bueno, siempre, digamos, cuando hubo guerra, por supuesto, y ni hablar de todo lo que tiene que ver con lo horrible del terrorismo, ¿no? Es decir, el terrorismo que... También es un cambio de época. Exacto. A mí me gusta el cine histórico, el testimonial. Sí, cómo no. Me gustan mucho las recreaciones bélicas, sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad que las primeras películas, hasta la década, si se quiere, hasta la década del 70, a los japoneses y a los alemanes nazis, claro, se los mostraba como lo que eran, pero ridiculizándolos en su personalidad, en su forma de actuar. Se veían como tontos, como obtusos, burdos. Después se lo empezó a tratar, por supuesto, mostrando el nivel, sobre todo los nazis, el nivel de atrocidad que manejaron, pero como tipos más parecidos a lo que podían haber sido, ¿no? Un poco más realistas, ¿no? Quizás un poco más realistas, pero siempre, digamos, a ver, el estereotipo, que de eso estamos hablando, queda en nuestra mente y queda también en manos de los grandes directores y de los grandes guionistas ir un poco más profundamente hacia eso, ir mucho más profundamente, porque el tema es que vos
es muy fácil para cualquier ser humano decir los malos son los otros, porque quiere decir que vos nunca vas a ver tus culpas. Claro. Es mucho más fácil, mucho más popular y mucho más tranquilizador. Terminás de ver la película, te vas a tu casa tranquilito, vos sos el bueno, ellos son los malos. Cuando hay un cine que te interpela, que te hace pensar y te inquieta, no te vas tan tranquilo, te quedás pensando, que a mí me parece uno de los grandes valores del cine, y que te moviliza, que te mueve, que te intranquiliza, que te hace repensar. Bueno, eso es el cine de los grandes creadores. Está el entretenimiento, está la parte tranquilita, pero también es eso que vale en el cine. Porque es como dijiste vos, el cine es más poderoso de lo que creemos. ¿Segura? Tuviste a lo largo de tu carrera infinidad de entrevistas con estrellas de Hollywood, todas, ¿eh? Todas. Que Catalina, cuando trabajaba en Telenoche, ha ido a Hollywood a cubrir los Oscars, estrenos mundiales de películas. Yo creo que me cuentes algunas anécdotas y secretos que algunos yo sé y me encantaría que Bueno, ¿cómo lo no? pongas al aire para nuestro público. A Ahora ver, no. Ahora no. Ahora Bueno, no. yo ya Pensá, empiezo, elegí Lolo algo- empieza. Elegí algunos. Vamos Elijo a un breve algunos. corte y volvemos. Y seguimos en esta noche con ideas aquí en Primer Plano con una invitada muy especial que es Catalina Adlubi, periodista con larga trayectoria en espectáculos. Y decíamos antes del corte que, Catalina, entrevistaste a todos, ¿no? Tuve de mucha la Argentina suerte. y del mundo tuviste esa suerte profesional. Yo Sí, sí. te envidio y sana envidia. La que No, tengo no, por no, esto, pero fue porque un lo agradezco. periodo maravilloso, te digo, Sí. porque el acceso que tuvimos, un grupo de periodistas, ¿no? Que eran los de los canales líderes, los de los medios gráficos más importantes y demás, el acceso que teníamos a los yankees, a esas entrevistas de prensa, fue una época lindísima. Yo me acuerdo viajar, no sé, en el mes 2 veces a Estados Unidos Sí. o ir a Europa. Y era un sistema que vos, digamos, el talento estaba sentado como vos, y nosotros lo llamábamos en broma la silla caliente, viste, con el término la cama caliente por la gente que ocupa una misma Sí. cama con un trabajo esclavo. Bueno, acá estaba el talento y esta silla iba cambiando. Entonces aparecía un coreano, uno de la India, uno de la Argentina, otro de México. Y teníamos un tiempo limitado para poder charlar con las grandes figuras, pero eso es lo que te permitía el contacto directo con esas grandes figuras. Y la verdad que fue fabuloso. Porque después perdió el interés. Te Sí, digo, los sí, mismos medios los se mismos cansaron. medios perdieron interés Sí. con ese mano a mano Exacto. con los artistas. Antes, como que... Era la gran novedad. Y aparte, en general se hacían en la previa a la premiera, la presentación Exactamente. de una película. Pero estuviste con los mejores. ¿Cuál fue el más excéntrico, así, el más divo que te A mí, tocó? no sé si el más divo, pero a mí uno de los que más me emocionó era Martin Scorsese, que yo lo vi para una película que no fue una de sus películas características, pero sí una gran película, que era La Edad de la Inocencia, que era una película de época donde la historia que ocurría era gente que no podía expresar su deseo. Y me acuerdo que la frase que habían elegido decía, tan letal como Buenos Muchachos, suponete una cosa así, no es exacto. Y me acuerdo que yo le pregunté por qué había elegido esa frase cuando en realidad la película era todo lo contrario a lo violento, era la represión Sí. de los sentimientos. Y Scorsese tuvo la respuesta más sincera, porque dijo, porque vende, me dijo, elegimos porque No tuvo vende. ningún Y problema. lo dijo así abiertamente, un señor al que yo admiro muchísimo y que ahora sigue filmando y sigue sorprendiendo, ¿no? Un hombre maravilloso que declaró su amor al cine tantas veces, ¿no? Hizo películas sobre grandes creadores de cine, ¿no? Como ¿Te Hugo, tocó que era entrevistar a por Woody Méliès. Allen? A Woody Allen no. No me tocó. Me acuerdo que acá fue una delegación, no sé si te Fue una acordás, delegación, rarísima. ¿no fue la Susana nata? Jiménez, Ricardo Darín, No, Tini, no. Teté, Sí, fueron a pero hubo entrevistarlo. creo que Susana Jiménez fue, claro. Susana sí, Jiménez sí, fue. la entrevistaron. Era rarísimo, era un grupo humano muy raro, que fue una entrevista que tuvo muchísima difusión, ¿no? Bueno, hay que Qué decir, la caso entrevista que extraño, había ¿no? conseguido Telefe y había Claro. mandado sus figuras a entrevistar a una... Era raro. Era raro. Me acuerdo que había sido raro, pero que causó mucha curiosidad, ¿no? Porque además
sobre la figura de Woody Allen con la denuncia que después hace su hija. Primero él tiene la denuncia de abuso, eso se llega a un arreglo para que haya silencio, pero cuando esa nena que él abusó lo dice públicamente, ya de adulta, en el medio del movimiento Me Too, no puede dejar ya lugar a dudas. Entonces hay una terrible dicotomía entre un enorme creador con un cine que marcó toda una época. Si lo que, afecta o no la y acá, cancelación, ¿no? claro, La famosa cultura de la cancelación. él se tuvo que ir, filmar en Europa y demás, donde fue recibido con los brazos abiertos. Y la verdad que era para los admiradores de Woody Allen, donde yo me incluyo, esa cosa de sorpresa, de no saber bien qué pensar, porque el movimiento Me Too tuvo en el cine una especie de llamarada que nos hizo crecer y entender. Hace poco, una actriz hizo un juicio, mira vos, a la empresa Disney y a su representante, que pertenece a uno de los grandes emporios de representantes, porque dice que ellos la instaron a que se entreviste con Weinstein, que es el hombre que está encarcelado, sabiendo que ese hombre era un abusador y que no la protegieron. Mirá No hasta la qué cuidaron. punto legalmente en Estados Unidos ahora se puede Pero el accionar. movimiento Me Too tuvo un gran impulso, por supuesto, en la comunidad artística, Sí, pero también tuvo sus detractores dentro de la comunidad artística. Yo recuerdo que en un momento en Europa, Catherine Deneuve salió a decir, bueno, está bien los derechos, pero ustedes están cruzando un límite. es cierto. Y digo, vino de parte también de un grupo, no fue la única. No en fue la Europa. única, especialmente europeos. Europeos. Sí. Europeos e ingleses, no en Estados Unidos. Porque aparte en Estados Unidos, una vez que, digamos, se marca una senda, después nadie sale de ahí, porque también tienen esa cosa que son muy... por un lado está bien porque es una defensa de los derechos, pero te quiero decir que son terminantes, no razonan. Una vez que la flecha fue para ese lado, todos van para ese lado. Y de todas maneras, fue bárbaro que eso se terminara, porque los casos que se contaron eran terribles. Bueno, por Imagínate suerte, los casos que no conocemos. Claro, pero los que no conocemos, pero por suerte se ha avanzado en cuanto a garantizar derechos Claro. para derechos de género, derechos para menores, hasta derechos para animales. Digo. ¿Por qué, Es por qué real, te ¿por qué llevo a no? esto? ¿Por qué te llevo a esto? Alguna vez me contaste, y me gustaría Sí. recrear esto, uno ha visto en El Padrino, la película, la escena donde en una forma de hostigar a una persona para torcer su voluntad, le ponen la cabeza de su caballo en la cama. Es una escena Terrible. espantosa. Escena espantosa que queda grabada en tu cabeza para Sí, para siempre. siempre. Porque ese es el poder del Pero, cine. ¿era una cabeza de caballo recreada o mataron un caballo? Yo para quiero hacer la pensar que escena? es una cabeza recreada. Sí, Quiero porque pensar muchas eso. veces dijeron que no. Se sabe, claro. Porque ahora fíjate que en casi todas las películas, cuando terminan los títulos, ¿sabes? Y después de los ponen, temas "Ningún musicales te animal ponen fue ningún lastimado". animal fue maltratado y Sí. demás. Ojo, que acá también muchas películas argentinas que eran del campo mostraban, qué sé yo, desde la castración de animales a cómo mataban animales o una vaca, que tampoco eso debe suceder, ¿no? Por supuesto que no. Sí. Pero quiero decir, está muy bien que eso ocurra y fíjate que ahora hay una nueva especialidad. Cuando hay escenas eróticas, escenas de cama, escenas de amor, hay lo que se llama un entrenador de intimidad, que ya se está usando aquí también en la Argentina. Se ensaya la escena y hay una persona especializada en el tema para que ninguno de los actores se sienta incómodo. Entonces, para que no haya, digamos, nada que pueda perturbar a alguien que participa de esa escena. Pero hubo escenas donde tuvieron que recrear una pareja de actores una escena sexual y hubo, que vos sepas, ¿no? Sí. Incomodidad. Y Marlon denuncia. Brando. En El último tango en París. Exacto. Hubo una denuncia de parte de la actriz que fue abusada y que el director no le avisó, que ¿viste? Esas cosas después, cuando vos te enterás. María Schneider. María Schneider, exacto. Ella denunció que la escena de la manteca, Exacto. digamos, que Sí. sucede. No podemos decir, es un programa para adultos. Ella fue abusada en esa escena. Exacto. Fue abusada porque aparte ella no sabía cómo iba a ser la escena. Porque según el director,
quería su sorpresa. O sea, eso es una violación, eso es un abuso, eso no tiene otro nombre. Claro. Pero fíjate vos que esta mujer después tuvo muchísimos problemas psicológicos, muchísimos problemas de afecto y que ya falleció. Sí, falleció. Y la verdad que es terrible, si vos lo pensás, es terrible, es absolutamente terrible. Por eso ahora esa especialidad del entrenador de intimidad que hace que charle tanto con hombres como con mujeres para que nadie se sienta incómodo. ¿Y sabés por qué es importante? Porque entre las denuncias que se le hacían a D'Artés, y eso le pasó a Calu Rivero, a ella no le creían porque decía que eso pasaba a la vista de todos. Pero a mí mucha gente me contó que no declaró en el juicio porque no quiso problemas o no le daba el ánimo para hacerlo, gente de técnica y de maquilladores. Déjame que termine este concepto, que de pronto la mano de D'Artés siempre caía donde no tenía que caer. Claro. Entonces, ese entrenador de intimidad hace que no haya nada que incomode a los actores. Está bien, ahora hay un entrenador de intimidad, pero antes, digo, cuando se recreaba una escena de sexo, ¿se pautaba? Decir, mira, yo te voy a tocar acá, te voy a besar acá, voy a hacer esto, o se hacía? Porque esto es todo un dilema. Uno ha visto escenas tan apasionadas de sexo, tan explícitas, a pesar de que no lo eran, Claro. que uno piensa que estaba acordado para llegar a Es eso. muy probable que esté acordado porque además esas escenas hacen que quede la mínima cantidad de gente en el estudio y además está llena de cortes y de planos y de compaginación que uno no se lo imagina. Nunca una escena transcurre en tiempo real, porque tampoco aún las que te dicen que transcurren en tiempo real tienen una compaginación maravillosa que vos no notás o que el ojo no entrenado no nota, que hace que esas escenas en realidad sean tediosas, molestas, aburridas, que no tengan nada que ver ni con la excitación ni con la seducción amorosa. De ahí a que haya pasado, es probable. Bueno, hay mitos, Sí. que uno puede decir, fueron mitos que fueron porque un productor le contó a un Exacto. camarógrafo y se fue creando el gran mito, o hay trucos para generar expectativas para vender el producto, ¿no? Desde ya. Y te pregunto, del cine Sí. argentino, mucho se dijo, y antes de estrenar, y antes de se estrenó, he leído sobre esto mucho, que en La Mari, cuando se filmó La Mari, la escena íntima de Carlos Monzón con Susana Jiménez fue real. Ellos eran pareja, pero dijeron, bueno, hagamos algo real y que fílmenlo. Bueno, Se sobre dijo esa mucho. película ¿Vos lo se dijo... escuchaste esto? Sí, por Pero supuesto. se decía, Por supuesto. No es que se decía, es que además la relación de Monzón y Susana Jiménez comenzó ahí, empieza ahí. en esta película. Y se decía que además ella, como estaba en pareja con Héctor Caballero, en general trataban de que Héctor Caballero esté ocupado en cualquier otra cosa. Y además se decía, porque como Monzón no era un actor profesional, es decir, Claro, tampoco podía- iba a saber manejarse, Sí, claro, claro. de otra manera, ¿no? Entonces, como todo nació en ese ardor, también se decía que el director decía un corte y la escena seguía. Eso sí se dijo. Ah, se dijo que Sí, corte que y la el escena corte seguía. nadie lo escuchaba, digamos. Claro. Eso. Bueno, algo podía haber. Algo de eso pudo haber pasado. Bueno, contame alguna otra anécdota o mito del cine, no sé, internacional, alguna película famosa que pocos sabemos. A ver, espera que me acuerde, porque cuando vos te querés acordar no te acordás. No, a mí, por ejemplo, una de las cosas que me impresionó mucho fue el fenómeno de los vampiros. ¿Te acordás que hubo una época de mucho vampiro, de vampiros? Y que esa vez, cuando nosotros fuimos a cubrir la Van Premier, en vez de tener alfombra roja, había alfombra negra. Por ejemplo, como para que eso llamó mucho la atención porque fue una cosa, la primera vez que se hacía, claro, una black carpet. Yo me acuerdo, a ver, de cosas muy curiosas que a veces pasan en Hollywood, que hubo un momento en que en Disney, en vez de hacer notas, nos llevaron a hacer un recorrido mostrando a los dibujantes y cómo se trabajaba y demás. Y entre esas actividades había una cena donde íbamos todos los periodistas. Y lo curioso era que varios talentos venían y nos saludaban en la mesa. En una situación rarísima, porque nosotros estamos sentados y los talentos venían y te saludaban a vos. Era muy raro. Yo me acuerdo de Gerald Butler, por ejemplo. Entonces era como que incómodo, porque además vos no es que podías hacerle una nota, que lo que te hubiese gustado, ponerle un micrófono, Claro. ver eso, porque se supone que eso era todo privado.
Pero fíjate vos cómo las relaciones contractuales hacían que tengan que hacer una visita a ese lugar donde había periodistas de todo el mundo y se detenían en cada mesa y charlaban con nosotros, como si fueran los dueños de casa. Era una de las cosas más raras que nos sucedieron. Es decir, yo no podía creer lo que nos estaba sucediendo. Así que bueno, eso fue realmente muy como simpático, digamos. Pero de la historia del cine, a mí una de las cosas que más me impresiona es un texto que leí de Aldous Huxley que decía, no sé si vos te acordás, en Un Mundo Feliz, él se imaginaba un mundo en el futuro donde los chicos que nacían ya nacían predestinados a hacer determinada cosa. Los chicos que iban a ser obreros, los que iban a ser intelectuales, los que iban a ser amas de casa, ya se determinaba. Y el cine de ese mundo feliz era un mundo de sensaciones, que no había argumento, que había olor y tacto. Y uno dice, bueno, qué delirio todo lo que se le ocurrió, pero ahora hay salas cinematográficas donde la butaca se mueve cuando hay un momento y aparte viene como una especie de perfume o lluviecita si es que estás pasando por una catarata. Qué cerca que estamos de algunas cosas extrañísimas que pueden ocurrir con el cine que sea pura sensación. Pasa mucho con las películas de superhéroes que son tan enravesadas en el argumento que aunque te pierdas, nada te importa, porque en realidad lo que te gusta es ver acción. ¿No? A veces son tan complicadas las tramas, las subtramas y demás que vos decís, bueno, me entrego, no me importa, no entiendo, necesito una guía, tenés que ser muy fanático de determinado personaje, que a veces el cine de entretenimiento llega a esa exageración, que lo que más te interesa, más que el argumento, las líneas de diálogo, son las escenas de acción, como lo que llamamos un cine brochet, ¿no? Que es cómo van uniendo las grandes escenas de acción con una ligazón que puede ser la aceituna de la historia. Catalina, antes de terminar, te quiero preguntar sobre el futuro de la industria del cine en la Argentina. Te pregunto esto. ¿Qué tema, no? Es un tema porque nosotros tenemos el Instituto El Inca, Claro. Que tiene sus detractores por cómo funciona. La comunidad artística, gran parte de la comunidad Sí, artística la lo apoya. defiende, por supuesto. Y tiene gente que dice, no, es un gastadero de plata, se producen películas que nadie ve, que hay un acomodo. ¿Cómo lo ves vos desde tu, Bueno, de tu mirada? primero- Digo, hay que rever eso. ¿Es parecido en otros países? ¿Funciona igual? ¿Cómo estamos Mira, al respecto? lo que primero hay que aclarar que es un instituto autárquico. Quiere Autárquico. decir que no pertenece, nadie está poniendo plata del ciudadano común o del gasto público en eso. Porque proviene del gasto de las entradas. ¿La dirección del Inca no la pone el gobierno de turno? No. ¿No? La puede designar Sí. como director, pero lo que te quiero decir es que no depende. El dinero que se mueve y que se da a las películas Sí, vienen de las entradas de del las cine. entradas del cine. No depende de eso y también de los derechos de exhibición, que hasta ahora lo están pagando los canales abiertos, pero no las plataformas. Que esa es una lucha que se quiere conseguir porque en otros países el derecho de exhibición, que es lo que, por ejemplo, se está discutiendo o se discutió mucho en la huelga de los actores y de los guionistas, esos derechos también los tienen que pagar porque eso tiene un valor. Entonces, por un Hoy lado las está plataformas eso. no pagan derechos Hoy de no. exhibición No, al Inca. al Inca no. Sí, los canales abiertos. Y lo que quiero decir es que es muy importante que existan porque se dan créditos para que puedan aparecer también nuevos valores, porque si no, todas las películas serían dirigidas por Campanella, protagonizadas por Darín o por Furriel. Quiero decir, está bueno que se vaya generando que valga la redundancia, lugar para los nuevos creadores, que a lo mejor al principio pueden hacer una película maravillosa o pueden hacer algo que llame poco la atención y después empiezan a crecer como Pero creadores. también es cierto que la industria necesita de esos actores Claro. taquilleros para que la bola siga girando, ¿no? Para abrir otras oportunidades. Yo estoy de acuerdo, pero tiene que haber lugar para todos. sí. Y me parece que todo es discutible de los manejos, pero no decir tan drásticamente esto no va, esto va o no va, porque todas las industrias cinematográficas en el mundo están protegidas, todas tienen protección. Y es importante que eso ocurra, y hay festivales, hay sistemas, en Estados Unidos hay, por ejemplo, sistemas de recaudación de fondos que se pueden hacer en países que tienen muy buen nivel de vida,
que es, por ejemplo, que para una película haya inversores pequeños, se van sumando muchos inversores pequeños y se logra el dinero para hacer la película. O si no, lo que hicieron muchos sectores de la iglesia evangélica, pero claro, eso determina también para dónde va la película, Claro, por supuesto. que es la venta anticipada de entradas. La venta anticipada que se hace a través de los lugares religiosos y que una vez que se reúne el dinero, quizás el cine Podés esté producir vacío. con ese dinero, Y pueden claro. producir con ese dinero y además tienen como asegurada la publicidad de la cantidad de entradas que vendieron. Claro. O sea, tienen una doble cosa. Pero a mí me parece que un instituto de cine sí tiene que existir, que todo se puede discutir, obviamente. Hay manejos que te pueden gustar más o menos, pero bueno, manejos que se pueden discutir como hay que discutirlo todo. Hoy Que está el, bien discutir todo. el actor número uno en cuanto a decir, bueno, este actor me garantiza un éxito, ¿es Darín? Sí. Y sigue siendo Darín de alguna manera, ¿no? Me parece que Darín es uno de ellos. ¿Franchella puede ser Quizás, otro? ¿eh? ¿Franchella será el otro? Franchella siempre. Franchella siempre. Creo que Brandoni también tiene lo suyo. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque hace un par de años atrás, hablando con un director chino, no voy a decir quién Sí. es porque tampoco lo quiero hacer pelear con nadie, me dijo, tenemos un Darín, podemos tener un Franchella, pero no tenemos en versión mujer una actriz que equipare esa convocatoria que tienen estos actores. Puede ser, quizás más o menos despunta Natalia Oreiro, por ejemplo, o porque va traccionando con su popularidad, quizás no tanto como pasa con Franchella, o sea, no pasa eso que la gente dice, voy a ver la película de Franchella, Claro. voy a ver la película de Darín, que mucha gente va a decir, o voy al teatro a ver a tal actor, más que hablar de la obra, o de la apuesta, o del elenco. Eso pasa con muy pocos elegidos. Durante mucho tiempo pasó con Darín y sigue pasando. Darín es un hombre que ahora está produciendo y que, por ejemplo, le produjo una película a Sebastián Borenstein, uno de los hijos de Tato, y el protagonista es Furriel. Como me decía hace muy poco Furriel en una nota, me decía, espero no fallarles porque es la primer película de esta productora de Darín, padre e hijo, que no está Darín. Me dice, Que no así, trabaja espero que Darín, me claro. vaya bien. Decía, espero que me vaya bien. Furriel es una de las figuras que a partir también de los trabajos en las plataformas, con el Jardín de Bronce, con muchas cosas, está dando también como un atractivo muy especial. Pero bueno, ya te digo, los elegidos, esos que la gente dice, voy a ver tal película de Franchella, Darín, y pará de contar. Y hablame un poco de- Brandoni también, hablame, ¿no? antes de terminar, tenemos un poquito de tiempo y yo quiero aprovechar A para ver. hablar de la película argentina que nos va a representar o va a intentar entrar Que ya se estrena. Claro, a los Oscars. del año Exactamente, próximo. Los Delincuentes, que es de Rodrigo Moreno, que es una película muy particular porque es una película que dura 3 horas, que en principio cuando él empezó a filmar lo atravesó la pandemia. Sí. Y entonces eso hace que cuando pasen los títulos tiene como 3 unidades distintas, ¿no? Pero es una película muy atractiva, muy particular. Es como esas películas Río que de alguna manera se van emparentando con La Flor, que dura tantas horas, o con Trenquelanquen, que dura 4 horas. Esta dura 3 horas. 3 horas. Y es en un pequeño, yo te puedo decir los primeros minutos que dan como el kit de la cuestión, porque después todo lo que se desarrolla es lo atractivo. Un señor que trabaja en un banco decide robar el dinero que le correspondería desde el momento en que roba hasta su jubilación. Exactamente ese dinero, esos sueldos, los calcula para robar. Roba lo de él y lo de un compañero, pero el compañero no lo sabe. Después se encuentra con su compañero y le dice, te doy esta plata, yo voy a ir preso porque me voy a entregar y cuando salga me van a dar 6 años, que en realidad no sé si es tan así, pero bueno, en la película Sí. es como que lo aceptas, me van a dar 6 años, pero por buena conducta voy a salir a los 3, 3 y medio, y ahí nos encontramos y nos repartimos la plata. Con lo cual crea una intriga. Primero es el robo más relajado del siglo, ¿no? Es decir, no pasa nada de lo convencional que tiene que ver con un robo de banco. Y después la película no tiene nada de convencional. Es una película que va transitando distintos géneros. Por momentos tiene que ver con la Nouvelle Vague, o tiene que ver con la película Apenas un delincuente, la película que de Fregonese, protagonizada por Jorge Salcedo. Por momentos es una de cowboys, por momentos es una película de dobles, porque hay un actor que es el jefe del banco, el jefe del que roba,
pero también es el líder de la cárcel donde va a parar el que roba. Es el mismo actor y todos los nombres tienen que ver con distintas, con cambios de algunas letras o consonantes, de algunas consonantes y sílabas, son muy graciosos. Y hay todo como un juego de dobles muy atractivo. No es un cine convencional, no es un cine probablemente recontrapopular, pero es un cine que vos lo ves y te empieza a seducir y te entretiene y vos esas 3 horas las pasás bárbaro. Los Delincuentes, la película argentina que va a competir o va a representar. Va a al cine representar a la argentino Argentina en el Oscar y Oscar. Puan es la que nos va a representar en los Goya, que es también En una los maravillosa película que ya está en los cines. Catalina, me dio mucho placer tenerte A mí me acá, encantó estar acá. Tenía esa deuda con vos. Bueno, pero te quiero decir, estar en el lugar que ocupa tanta gente que se ocupa de el análisis sociológico, político, realmente de alianzas y cosas que se van construyendo, que se supone que es la parte más seria y más importante porque determina toda nuestra vida. Pero para mí, el cine es tan importante como eso. Muy entretenido todo. Gracias, Catalina. Gracias a vos. Y a vos te invito la próxima semana, como siempre, en primer plano, aquí en este ciclo de Esta Noche con Ideas en el canal de la ciudad, con otra gran entrevista, quizás a la altura de la que tuvimos hoy. Hasta la próxima.